los estudiantes nuevamente en línea. Continuamos con procesos con transferencia de calor. Hoy vamos a ver una ecuación para la transferencia de calor por convección forzada. Nosotros utilizamos esta ecuación bastante para transferencia de calor por convección forzada, ¿no es cierto? Cuando el número de Reynolds es mayor a 4000, dijimos que el flujo es turbulento. Y esta es la ecuación para hallar el número de Nusselt en flujo turbulento. ¿No es cierto? Esto lo vimos para flujo turbulento. Bien, sin embargo, existe una relación particular. Enseguida voy a dar, para hallar el coeficiente de convección, una relación particular que solo se aplica al agua y en flujo turbulento. La ecuación que voy a dar a continuación es solo para el agua, para hallar el coeficiente de convección cuando el agua fluye por el interior de los tubos. ¿Ya? Cuando el agua fluye por el interior de los tubos y el flujo es turbulento, entonces existe una relación simplificada para hallar el coeficiente de convección en el lado de los tubos. Veamos esa relación. Bien, veamos. Entonces, esta es la relación. Convección forzada para flujo turbulento, cuando el número de Reynolds es mayor a 4000 para el agua en tuberías. Ecuación de Hill-Ferguson. Entonces, cuando fluye el agua por el interior de tuberías, es solo esta ecuación que vamos a ver enseguida, solo se aplica al agua y en flujo turbulento por el interior de tuberías. ¿Está bien? No sirve para la parte externa. ¿Ya? No sirve solamente para el flujo del agua por el interior de tuberías. Y en flujo turbulento, ¿qué quiere decir? El número de Reynolds deberá ser mayor a 4000. Entonces, lo primero es hallar la temperatura media. ¿Está bien? Temperatura media. Luego, si tengo la velocidad del fluido en metros por segundo, y tengo el diámetro interno de la tubería en metros, tengo esta relación para hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección en el interior del tubo. Entonces tengo esta relación. Aquí tengo la temperatura media, la velocidad en metros por segundo, el diámetro, ¿no es cierto?, en metros. Entonces reemplazo en esta ecuación sencilla y tengo el coeficiente de convección cuando el agua fluye por el interior de los tubos en flujo turbulento. Esta ecuación, nuevamente indico, es para el agua en flujo turbulento por el interior de tuberías. ¿Está bien? Si el flujo es laminar, no se puede aplicar. Si el fluido es etanol, no se aplica, porque esta ecuación es solo para el agua. ¿Está bien? Solo para el agua. Bien, aquí tengo la temperatura media, ¿cierto? Temperatura de entrada más temperatura de salida sobre 2. La velocidad del fluido en metros por segundo y el diámetro interno de la tubería en metros. Entonces esta es la ecuación mucho más simplificada, pero esta ecuación solo se emplea para conversión forzada en flujo turbulento para el agua en tuberías. ¿Está bien? Aquí el coeficiente de convección me da en watts sobre metro cuadrado grados centígrados. ¿Está bien? Watts, o sea, reemplazo la temperatura en grados centígrados, ¿cierto? El diámetro en metros, la velocidad de metros por segundo, y tengo que el coeficiente de convección me da en watts metro cuadrado grados centígrados. ¿Está bien? Bien, esta es la primera relación. Bien, pero esta ecuación también la puedo expresar en kilocalorías. Es la misma ecuación. ¿Está bien? Es la misma ecuación, pero aquí me devuelve en
kilocalorías. Bien, debo hallar la temperatura media en grados centígrados, ¿cierto? Reemplazo la temperatura media, tengo la velocidad en metros por segundo. Aquí el diámetro interno de la tubería está en centímetros. Reemplazo en esta ecuación y tengo el coeficiente de convección forzada en flujo turbulento para el agua en tuberías, en kilocalorías hora, metro cuadrado, grado centígrado. Esto me da en kilocalorías hora, metro cuadrado, grado centígrado. Pero ojo, aquí dice convección forzada. El número de Reynolds deberá ser mayor a 4000, flujo turbulento. Para el agua, esto sirve solamente para el agua. Esta ecuación es equivalente a esta otra ecuación, solamente que esta ecuación me da el coeficiente de convección en watts, metro cuadrado, grado centígrado. En cambio, esta me da en kilocalorías hora, metro cuadrado, grado centígrado. ¿Está bien? Perfecto. Pero si yo quiero trabajar en BTUs, tengo esta ecuación, es la misma ecuación de Ilg-Ferguson. Para convección forzada, en flujo turbulento, número de Reynolds mayor a 4000 para el agua en tuberías. ¿Está bien? Entonces tengo esto. Debo reemplazar la temperatura media, ¿no es cierto?, en grados Fahrenheit. Aquí la temperatura media está en grados Fahrenheit. ¿Está bien? En grados Fahrenheit. El diámetro interno en pulgadas. La velocidad del fluido, en este caso del agua, en la tubería en pies por segundo. Reemplazo en esta ecuación y obtengo el coeficiente de convección para flujo turbulento para el agua en tuberías. Entonces, esta es una ecuación mucho más sencilla que esta, ¿no es cierto? Que esta. Esta es general, se puede aplicar al agua y a todos los fluidos, esta ecuación, para flujo turbulento, a todos los fluidos. En cambio, esta ecuación y esta que solo es para el agua, esto es solo para el agua, para el flujo por el interior de tuberías. Esta se aplica solamente para el agua, para hallar el coeficiente de convección para el agua por el interior de tuberías en flujo turbulento. ¿Está bien? Como ustedes ven, es mucho más sencillo, pues no reemplazo la temperatura media, la velocidad sobre el diámetro interno y tengo el coeficiente de convección, ¿no es cierto?, para el agua por el interior de tuberías. En cambio, en esta debo hallar el número de Reynolds, el factor de fricción, el número de Prandtl. Esta es un poquito más larga la ecuación. Además, a partir del Nusselt debo despejar el coeficiente de convección. En cambio, en estas ecuaciones ya está despejado el coeficiente de convección. Bien, estas ecuaciones entonces se aplican solo para el agua cuando ésta fluye en flujo turbulento por el interior de las tuberías. ¿Está bien? Perfecto, ya. Bien, esta ecuación se puede aplicar, la condición es que el fluido fluya por el interior de tuberías. Se puede aplicar a intercambiadores de calor de doble tubo para el fluido que fluye por el tubo central, por el interior de la tubería central, se puede aplicar esta ecuación. Se puede aplicar también a intercambiadores de calor de coraza y tubos para el fluido que fluye por el interior de los tubos en flujo turbulento. Esto es para flujo turbulento, ¿está bien? Por el interior de los tubos. Entonces puedo aplicar, y para el agua, puedo aplicar a intercambiadores de calor de doble tubo para el fluido que fluye por el tubo central, para intercambiadores de calor de coraza y tubos para el fluido que fluye por los tubos. Condición que sea agua y el flujo sea turbulento. ¿También? Esas son las dos condiciones. Bien. Ahora vamos a pasar a la parte aplicativa, una clase práctica. ¿Sí? Si tienen alguna consulta. Bien, entonces pasamos a la clase práctica. Bien, aquí tengo
un problema. Este problema está en el libro Fundamentos de Ingeniería de Alimentos, de Batty y Forman. ¿Ya? En ese texto ustedes van a encontrar este problema en el capítulo 12, problema propuesto 11. ¿Está bien? ¿Qué dice el problema? Dice lo siguiente: la salmuera, o sea, cloruro de sodio disuelto en agua, ¿no es cierto? Salmuera, cuyo calor específico es 3.4 kilojoule sobre kilogramo grado centígrado. Me da el calor específico de la salmuera de un sistema de refrigeración grande. Debe usarse para enfriar agua. Allá, voy a usar para enfriar agua salmuera. Para las cámaras frías de almacenamiento de queso. Aquí la salmuera es el fluido frío, el agua es el fluido caliente. Debo enfriar el agua con salmuera. Muy bien. La velocidad de enfriamiento requerida es de 35 kilowatts. ¿Qué quiere decir velocidad de enfriamiento? Quiere decir flujo de calor. Es de 35 kilowatts. Y el coeficiente global de transferencia de calor de diseño, U sub D, ¿no es cierto? Esto incluye las incrustaciones, es 1.13 kilowatts sobre metro cuadrado grado centígrado. Kilowatt sobre metro cuadrado grado centígrado. Me dan el coeficiente global de transferencia de calor de diseño. El intercambiador de calor tiene un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. Y un área de transferencia de calor de 6 metros cuadrados. El área de transferencia de calor me dan 6 metros cuadrados. La salmuera entra a menos 6 grados centígrados y debe salir a una temperatura máxima de 5 grados centígrados. ¿Sí? Esa es la temperatura de salida. El calor específico del agua es 4.186 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. Entra a 10 grados centígrados. El agua entra a 10. Determinen el flujo másico de la salmuera. El flujo másico de la salmuera. No tengo el flujo másico de la salmuera, ¿no es cierto? Del fluido frío. El flujo másico. El flujo másico del agua. Tampoco tengo el flujo másico del agua. La temperatura de salida del agua. La temperatura de salida del agua. La temperatura de salida del agua. ¿Está bien? Entonces, la temperatura de salida del agua. Entonces, tengo 3 incisos. Flujo másico de la salmuera, que es el fluido frío, el flujo másico del agua, que es el fluido caliente, la temperatura de salida del agua. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, me piden hallar flujos máxicos y temperatura de salida. Bien, como me piden hallar la temperatura de salida y es un intercambiador de calor de coraza y tubos, el método recomendado cuando no se tienen temperaturas de salida es el método eficacia número de unidades de transferencia de calor. Ese es el método más indicado, más recomendado cuando piden temperaturas de salida. En este caso piden temperatura de salida. Entonces vamos a aplicar el método rendimiento o eficacia versus número de unidades de transferencia de calor. ¿Sí? Bien, inicialmente debo hallar el flujo másico de la salmuera. Entonces, tengo un intercambiador con un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. Entonces aquí lo tengo, este intercambiador, con un paso por la coraza, ¿no es cierto? Ahí está, por la coraza, la línea negra es la coraza y 2 pasos por los tubos.
¿no es cierto? Tengo 2 pasos por los tubos. Bien, no me dan el flujo másico de la salmuera ni el flujo másico del agua. No me dan, no tengo los flujos máximos. Y tampoco tengo la temperatura de salida del agua. Tampoco lo tengo. Entonces me piden hallar el flujo másico de la salmuera, el flujo másico del agua y la temperatura de salida del agua. Bien, vamos. Me dan pero como datos lo siguiente. El flujo de calor, me dice la velocidad de transferencia de calor. Dice, no, la velocidad de enfriamiento es 35 kilowatts. Entonces me dan el flujo de calor. El coeficiente global de diseño también es dato. ¿Está bien? Entonces tengo el coeficiente global de transferencia. El área del intercambiador, 6 metros, también es dato. Cuando me dicen área, se refiere a la superficie lateral de todos estos tubos. Esto es el área. Superficie lateral externa de todos los tubos es 6 metros cuadrados. Bien, vamos a pasar a resolver el inciso A. El flujo másico de la salmuera. Voy a realizar mi balance de calor para el fluido frío, que es la salmuera. ¿Qué tengo? Flujo de calor es igual al flujo másico de la salmuera, calor específico de la salmuera, temperatura a la salida, menos temperatura de entrada de la salmuera. Estas 2 temperaturas de la salmuera las tengo. Miren, la salmuera entra a -6 y sale a 5 grados centígrados. Entonces tengo las 2 temperaturas. Sale a 5 grados y entra a -6. ¿Cierto? Tengo el calor específico de la salmuera que me dan como dato y tengo el flujo de calor también, 35 kilowatts. Entonces despejo el flujo másico de la salmuera. Flujo de calor, calor específico de la salmuera, temperatura de salida de la salmuera, menos la temperatura de entrada de la salmuera. Aquí debo tener cuidado con los signos, ¿no es cierto? Porque dice aquí menos temperatura 1, pero la temperatura 1 a la entrada de la salmuera es -6 grados centígrados. Menos por menos se hace más aquí, ¿no? Bien, eso hay que tener cuidado. Bien, reemplazo los datos, ¿no es cierto? Y tengo que el flujo másico de la salmuera es 0.936 kilogramos por segundo. Inciso A, resuelto, ¿no es cierto? Entonces tengo todos los datos, ¿no? Entonces no es muy complicado resolver el inciso A, solamente debo tener cuidado aquí al reemplazar la temperatura de entrada, que es -6, menos por menos más, ¿no es cierto? Bien, el inciso B me dice el flujo másico del agua. Bien, para hallar el flujo másico del agua no tengo los datos, no tengo todos los datos, no tengo el flujo de calor, lo tengo, cierto, pero no tengo el flujo másico del agua ni tengo la temperatura de salida. Entonces no es tan fácil como en el caso de la salmuera, porque no tendría el flujo másico del agua y tampoco tengo la temperatura de salida del agua. Entonces tengo 2 incógnitas. Por tanto, voy a emplear el método de eficacia del intercambiador de calor. ¿Está bien? Para emplear el método de eficacia del intercambiador de calor, debo hallar inicialmente flujo másico multiplicado por calor específico para cada uno de los fluidos, para la salmuera y para el agua, ¿no es cierto? Flujo másico por el calor específico. Debo multiplicar. De la salmuera tengo el flujo másico de la salmuera y el calor específico también. Del agua no tengo el flujo másico, tengo solo el calor específico, 4.186, pero el flujo másico no lo tengo. Por tanto, no puedo hallar para el agua el producto, flujo másico, calor específico. ¿Está bien? Bien, entonces aquí debo hacer un tanteo. Debo tantear. Voy a considerar para un primer tanteo, ¿ya?, que la salmuera tiene un producto, flujo másico, calor específico, mínimo.
estoy considerando eso. Estoy considerando que al multiplicar el flujo máximo por el calor específico de la salmuera, este producto de la salmuera es menor al flujo máximo calor específico del agua. ¿Y por qué considera? Porque de la salmuera tengo todo. Tengo el calor específico y tengo el flujo máximo. Entonces puedo hallar este producto, flujo máximo, calor específico. ¿Está bien? Por eso voy a considerar. En cambio del fluido caliente que es el agua, no tengo el flujo máximo. Entonces no puedo hallar. Entonces, como puedo para el fluido frío, que es la salmuera, voy a considerar que este es el fluido mínimo, que tiene menor capacidad calorífica. Y posteriormente se verificará esta consideración. Entonces tengo flujo máximo, calor específico para la salmuera. Bien, aquí tengo el flujo de calor, que es dato, la temperatura de salida del agua también es dato, la temperatura de entrada, más bien de la salmuera, es dato, la temperatura de entrada de la salmuera también es dato, menos 6 grados centígrados. Entonces reemplazo los datos y hallo el producto, flujo máximo calor específico. Es flujo de calor y tengo que esto es igual 3.1818. Voy a considerar, estoy realizando mi primer tanteo, voy a considerar que es la salmuera que tiene este producto menor en relación al agua. Pero en algún momento debo verificar esto. Si voy a hacer un tanteo, debo verificar en algún momento que esto es efectivamente cierto. Bien, entonces tengo el producto y voy a considerar la salmuera que tiene este producto menor. ¿Está bien? Entonces, si la salmuera tiene el producto flujo máximo, calor específico menor con relación al agua, entonces los balances las debo realizar en función de la salmuera, ¿no es cierto?, del fluido que tiene menor capacidad calórica. Esto es lo que dice, ¿no es cierto?, la parte teórica de aplicación de eficacia y número de unidades de transferencia. Bien, el número de unidades de transferencia de calor está dado por esta relación. Coeficiente global, ¿cierto?, por el área del intercambiador de calor y la capacidad calorífica mínima. En nuestro caso, la capacidad calorífica mínima es la de la salmuera. Estoy considerando que la salmuera es la que tiene menor capacidad calorífica. Ya dijimos, eso le dijimos, porque del agua no tengo el flujo máximo, entonces no puedo ni considerar nada del agua. Bien, entonces voy a reemplazo el coeficiente, el área y la capacidad. ¿No es cierto? Esta capacidad lo hallamos aquí, 3.1818 kilowatt grados centígrados, ¿no? Entonces está aquí. En el examen ustedes deben anotar las unidades, ¿está bien? Las unidades. Aquí, kilowatt con kilowatt se anula, metro cuadrado con metro cuadrado se anula, grado centígrado con grado centígrado se anula. Este es un número adimensional. El número de unidades de transferencia de calor es igual a 12.13, considerando que el fluido frío, la salmuera, tiene menor capacidad calórica. Esto lo debo verificar. Bien. Entonces, si yo tengo el número de unidades de transferencia de calor, ¿no es cierto?, puedo hallar la efectividad también. Tengo la temperatura de salida de la salmuera, 5 grados. La temperatura de entrada de la salmuera, esta temperatura de entrada de la salmuera es menos 6 grados centígrados, ¿no es cierto? Aquí tengo nuevamente la temperatura de entrada de la salmuera, menos 6. Temperatura de entrada del agua, también tengo como dato, ¿no es cierto? Es 10 grados centígrados la temperatura de entrada del agua. Debo enfriar el agua. Entonces puedo hallar
el rendimiento del intercambiador de calor. ¿Está bien? O la eficacia. Pero aquí debo aclarar algo. Esta ecuación es cuando el fluido frío tiene menor capacidad calorífica. Si ustedes recuerdan, el día jueves, ¿no es cierto?, obtuvimos dos ecuaciones. Uno, cuando el fluido frío tiene menor capacidad calorífica, que sería esta. La salmuera es el fluido frío, por tener menor capacidad calorífica, esta es la eficacia de ese intercambio de calor. Y otra ecuación, cuando el fluido caliente tiene menor capacidad calorífica. ¿No es cierto? Entonces, cuando tiene el fluido caliente, tiene menor capacidad calorífica, es otra ecuación. Pero como aquí estamos considerando que el fluido frío, la salmuera, tiene menor capacidad calorífica. Entonces, esta es la ecuación para hallar el rendimiento. Entonces, reemplazo y tengo el rendimiento. Entonces, aquí debo tener cuidado cuál de las dos ecuaciones dadas en teoría elegir. ¿En base a qué? En base al fluido que tiene menor capacidad calorífica. En este caso, el fluido frío es el que tiene menor capacidad calorífica y la eficacia está dada por esta relación. Bien, tengo la eficacia. Entonces, tengo la eficacia, ¿no es cierto? Tengo la eficacia, ¿no es cierto?, 0,68. ¿No? Si multiplico por 100, la eficacia sería 68.75 por 100. ¿No es cierto? Esto sería la eficacia. Bueno, tengo el número de unidades, 2.13, y la eficacia, 68.75. Es un intercambiador de coraza y tubos, con un paso por la coraza y dos pasos por los tubos. Ese es el intercambiador de calor. Para este intercambiador de calor tengo su gráfico de efectividad o eficacia. ¿Está bien? Este es el gráfico de efectividad o eficacia para un intercambiador de calor, ¿no es cierto? Para un intercambiador de calor. Para un intercambiador de calor de coraza y tubos, con un paso por la coraza y dos pasos por los tubos. ¿Está bien? ¿Qué tengo? Tengo el número de unidades de transferencia 2.13, ¿no es cierto? Lo hallamos. ¿Y qué tengo? La eficacia. ¿Cuánto es la eficacia? 68.75, casi 69 prácticamente, ¿no? Entonces, tengo este punto y este punto. Con ese punto puedo hallar el C asterisco. ¿Cuánto es? 0.5. Allá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el fluido frío es el fluido mínimo, porque al hallar gráficamente C asterisco, ¿no es cierto?, verifica que esto se encuentra entre 0 y 1. Entonces, el fluido frío es el que tiene menor capacidad calórica. Porque si al reemplazar estos dos, el número de unidades y la eficacia salía por aquí o por arriba de 0 o por debajo de 1, entonces el fluido mínimo no era la salmuera. Pero como estos se encuentran en el rango que debe variar C asterisco entre 0 y 1, que es en este caso, ¿no es cierto?, es 0,50 aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir? El fluido mínimo es la salmuera, ya que C asterisco, al considerar el fluido mínimo, la salmuera me da un C asterisco en el rango que varía C asterisco entre 0 y 1. En este caso es 0.5. De esa forma verifico. Por eso dice verificación. Verifico, ¿no? Por tanto, gráficamente hallo el C asterisco. El fluido frío es sin duda el fluido mínimo, ya que los valores de C se encuentran en el rango correcto y pueden obtenerse de la gráfica. C, el rango correcto es 0 y 1. Bien, entonces tengo C asterisco, pero ¿a qué es igual C asterisco? El C asterisco es igual, ¿no es cierto?, al cociente. Capacidad mínima, capacidad máxima. C asterisco. ¿Cuánto es nuestro C asterisco? 0,5. Entonces tengo 0,5. Aquí tengo, lo que no tengo de esta ecuación es el flujo másico del agua.
tengo el calor específico, tengo todo. Entonces voy a despejar el flujo másico del agua, que me pide el inciso B. Flujo másico del agua. Capacidad calorífica mínima, ¿no es cierto?, de la salmuera, C asterisco que es 0,5 y calor específico del agua. Reemplazo datos y tengo el flujo másico del agua. 1.52 kilogramos de agua por segundo. Inciso B resuelto. El último inciso. Me dice, calcúlese la temperatura de salida, del agua. ¿Está bien? Bien, para hallar la temperatura de salida voy a trabajar con C asterisco. C asterisco es igual a la capacidad mínima sobre la capacidad máxima. Pero esto también es igual, esto lo vimos en teoría, ¿no es cierto?, a esta relación de temperaturas. Pero en esta relación de temperaturas lo que no tengo es la temperatura de salida, ¿no es cierto?, la temperatura de salida del agua. Entonces voy a hacer uso de esta última relación. Voy a despejar la temperatura de salida del agua. ¿Está bien? Despejo la temperatura de salida. La temperatura de entrada del agua es 10 grados. El C asterisco lo hallamos gráficamente 0,5. La temperatura de salida de la salmuera 5. La temperatura de entrada de la salmuera menos 6 grados. Reemplazo datos y tengo que la temperatura de salida del agua es 4.5 grados centígrados. Entonces, con el método de eficacia y rendimiento se simplifica bastante los problemas de transferencia de calor en intercambiadores de coraza y tubos, cuando las temperaturas de salida son incógnitas. ¿Está bien? Perfecto. Esto está en el libro Fundamentos de Ingeniería de Alimentos, Batty y Folkman. ¿Está bien? En este texto ustedes tienen este problema. ¿Está bien? Bien, aquí vamos a hacer una pausa. Si hay alguna pregunta. No hay nada. Bien, entonces hacemos una